Nombre y trabajo, ¿a qué te dedicas? Yo soy Ana María Sánchez, licenciada en Económicas y Empresariales, y ahora tengo la responsabilidad que tengo, pues es coordinadora provincial de Izquierda Unida de Cuenca. Vale. ¿Qué está haciendo Izquierda Unida Izquierda Unida está en contra de del cambio de gestión de agua, ¿no? ¿Izquierda Unida entiende que es una privatización? Sí, es una privatización encubierta, clarísimamente. Pero aún así sigue siendo una empresa pública, porque el capital es 100% del ayuntamiento. Es una tapadera, es decir, si nos vamos a ver el principio de todo esto, del intento de privatización encubierta, que lo llamarán lo que quieran, pero es eso. Empezamos con una empresa que es el SIN, que es una empresa absolutamente impresentable, una empresa que el mismo Partido Socialista decidió en un momento determinado que la iba a cerrar. ¿No fue el Partido Socialista el que empezó con Empuser? Empezó con Empuser, efectivamente. Empezó con Empuser. La razón fundamental era en su mente no estaba dando unos servicios mejores y nada, lo que estaba era intentando burlar de alguna forma la ley de contratación pública. Porque lo que se busca es derecho administrativo, derecho mercantil. Claro. Vale. Entonces la historia empieza, crean Empuser. ¿Cuál es la razón de crearla? Pues escamotear, es decir, bordear todo lo que es la ley de contratación pública, creando una empresa que esa empresa a la vez lo que hacía era subcontratar los servicios. Entonces todos los trabajadores que se veía por la calle con la chaquetita de Empuser no trabajaban en Empuser, porque en Empuser no había nada más que jefes. Eran subcontratas que en muchos casos estaban pringados en esas empresillas, estaban metidos familiares y allegados de los propios concejales y algún que otro cargo del ayuntamiento. Bien, eso... ¿Nombres? No te lo voy a dar porque no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. No, es que pasa una cosa. Hay alguien que estaba en la gerencia de urbanismo incluso. Pero vamos, en cualquier caso, hay algunas empresas donde estaba la mujer de algún concejal. Además ellos tuvieron problemas, porque pillaron tanto concejales, o familiares, o gente allegada a concejales socialistas como populares. No hubo ningún problema. Bien, esa es la historia. Después, esa empresa Empuser, que además está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, y hay un informe del Tribunal de Cuentas sustancioso. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? 2004-2005. Es cuando sobre esos años se hace una inspección de las cuentas del ayuntamiento que hace el Tribunal de Cuentas. Empuser no era simplemente de agua, sino que era para otro tipo de servicios. Vale. Lo que pasa es que estaba tan mal hecho todo que incluso el Tribunal de Cuentas decía que en su base, su definición de lo que de los trabajos que tenía que hacer estaba absolutamente confuso, no estaba claro. Ahí, a través de eso, pues se pillaban empresas para jardinería, empresas para limpieza, empresas para infinitas cosas. Cuando el Tribunal de Cuentas decide que eso no es nada transparente, ni nada correcto, ni nada legal, cambian y en vez de llamarlo Empuser lo llaman SIN. Pero Empuser era con el alcalde socialista. Sí, lo creó Cenzano, fue en la época de Cenzano y del actual alcalde, que entonces era teniente de alcalde, primer teniente de alcalde. Pero cuando se fiscaliza, gana las elecciones el Partido Popular. Se fiscaliza la sentencia, es decir, no la sentencia, sino la información que sale del Tribunal de Cuentas. Estaba ya el Partido Popular. Lo que pasa es que la fiscalización que se hace es sobre cuentas anteriores, cuentas de la época de Cenzano. Vale. Bien. Llega el Partido Popular. Entonces lo que hacen es cambiar el nombre de la empresa. Entonces, en vez de llamarse Empuser, que era Empresa Pública de Servicios, empresa pública, entonces le llaman Servicio de Infraestructura Municipal. Es decir,
Cambian eso, pero no cambian en absoluto ni el objeto social de la empresa ni nada de nada. Simplemente cambian el nombre. Se sigue responsabilizándose de las mismas secciones que se responsabilizaba en Pusher. Sí, las mismas cosas, hacía las mismas cosas. Vale, que ya en ese momento, al cambiar la corporación, lo que hacen es que ya el delegado, digamos el concejal responsable que tiene que estar ahí, claro, ya es otro, ya no es el que estaba en el Partido Socialista, sino que era uno de, que en este caso me parece que pasó a ser Javier Ruiz, que era, creo recordar, el concejal de... Porque el alcalde del PP en esa época era... Pulido. Fue el anterior. Vale. Bueno, entonces ya estamos en el SIM. Esa empresa funciona exactamente igual que cuando se llamaba el Pusher, es decir, un coladero. Nosotros hicimos los cálculos de lo que le costaba al ayuntamiento la broma, y la broma salía aproximadamente por un coste para el ayuntamiento de 1 millón de euros anuales. Es decir, con las cuentas que presenta en Pusher, con los precios que tiene, hace las cuentas y perdía el ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento tenía que pagar a Impulser en torno de 1 millón de euros más de lo que hubiera tenido que pagar si lo contratara directamente. Porque ese millón se perdía en sueldos a los jefecillos, en fin, esas cosas. Impulser simplemente era una empresa para subcontratar. Era una empresa, efectivamente, para subcontratar. Y SIM llega... Es lo mismo, hace exactamente lo mismo. Vale. Bueno, como eso ya empieza a ser absolutamente de dominio público y empezamos a protestar, fundamentalmente los de siempre, que éramos nosotros, ¿no? Porque como tanto PSOE como PP hacían lo mismo, pues no pasaba nada. Y que la unidad desde el principio estaba en contra de esto, y al final ya aquello olía tan mal, porque es que eso ya llegó incluso pues a nivel de todo el mundo. La gente de Cuenca ya sabía que aquello era un mamoneo descarado. Entonces, curiosamente, cuando llega ya el señor Ávila, deciden que van a cerrar el SIM. Entonces, curiosamente, sí que se dan cuenta de que se pierden del orden de 1 millón de euros todos los años, cosa que nosotros llevábamos diciendo cuando estaba Bobillo y Ana Cruz de concejal, lo llevaban diciendo todos los santos años, y encima lo único que se les decía era que no... concejal de Izquierda Unida en Cuenca en los años de Impulso. En los años ya estaba... ¿Ya estaba así? Sí, ya se llamaba así, me parece que sí, se llamaba ya así. Pero bueno, como el mecanismo era el mismo y los costes eran exactamente iguales, pues nosotros lo seguíamos denunciando. Cuando llega Juan Ávila al poder. Cuando llega Juan Ávila deciden que, bueno, pues que van a cerrarlo. Porque han decidido que es que efectivamente costaba mucho. Claro, entonces te da la risa porque dices, coño, lo llevamos diciendo no sé cuánto tiempo y vosotros mismos en el ayuntamiento encima nos ponéis a parir y estabais en contra. Bueno, ahora como ya están arriba, pues ahora deciden que lo cierran. Bueno, deciden que lo cierran, y cuando lo van a cerrar es cuando deciden meter a esa empresa, al SIM, que perdía del orden de 1 millón de euros todos los años, deciden darle lo de la gestión del agua. Claro. Entonces te quedas diciendo, pero bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? Bueno, pues este negocio no es ni más ni menos que una forma de obtener financiación, como sea, para tapar las deudas municipales. Vale. Actualmente, Juan Ávila quiere cerrar el SIM. Querían, porque el SIM sigue gestionando bastantes... Seguían gestionando hasta ahora, seguían gestionando pues lo mismo, limpieza viaria... la única empresa nueva que ha creado ha sido la empresa pública Aguas de Cuenca. Lo único que ha hecho ha sido, a la empresa SIM la han cambiado de nombre y ahora se llama empresa Aguas de Cuenca. Sí, pero Aguas de Cuenca solo gestiona solo va a gestionar el agua. Todos los demás servicios que gestionaba SIM, ¿quién lo va a pasar a gestionar? Yo creo que va a pasar a gestionarlo el tema de parques y el tema de limpieza viaria, creo que lo va a gestionar otra vez el ayuntamiento, pero luego podemos seguir con la historia. Cambian el nombre, ahora se llama Aguas de Cuenca, va a gestionar solamente el agua, pero en el último pleno, sorpresa general, decidieron que además de eso va a gestionar el cobro de los tributos del ayuntamiento, con lo cual ya te caes de culo. El cobro de los tributos del ayuntamiento. Exactamente. Esa fue la última novedad del pleno. O sea, aquello fue... O sea, ya no solamente no solo va a gestionar el agua, sino que el cobro de impuestos. ¿Los impuestos respecto al agua o todos los impuestos? Todos los impuestos.
Es decir, todo el tema de la recaudación de impuestos, las vías de apremio, multas, en fin, todas estas historias también se las van a dar a la empresa esta, Aguas de Cuenca, que yo espero que se llamará, tendrán que cambiarlo, será Aguas de Cuenca y Recaudación Tributaria. Se me ocurre, pongo por caso, ¿no? Por tanto, ya eso resulta sospechoso. Entonces, ¿cuál es el truco? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues lo que hay detrás de todo esto no es ni más ni menos que intentar sacar dinero para poder pagar la deuda inmensa de 60 y tantos millones de euros que tiene ahora mismo pendientes de pago el ayuntamiento. Pendientes con los bancos, que luego debe haber facturas por ahí para... El ayuntamiento se ha endeudado con sus empresas públicas. El ayuntamiento se ha ido endeudando pues con gastos absolutamente inapropiados, superfluos, innecesarios y además ridículos y rozando bueno, pues, casi en la delincuencia. Entonces eso durante muchos años, sí, te cuento. Por ejemplo, hay una máxima siempre hasta ahora en las economías municipales, y era que los ingresos corrientes tenían que ser los que pagaran los gastos corrientes, y para tener una economía más o menos saneada, ¿no? Bien, este ayuntamiento estuvo en la época de Cenzano, pues si Cenzano estuvo 8 años, hubo 7 años donde no hubo presupuestos, cosa que ya es escandaloso, porque eso solamente pasó en el caso de Marbella y en el de Cuenca. A mí me resulta curioso y creo que está a la par con el otro día cuando hablaba con él, me dijo que los pueblos de alrededor de Cuenca, sus aguas fecales van directamente al río. Sí, creo que sí. Pues me parece igual de antiguo y pero bueno. Bueno, pues esta gente lo que hizo es estar 7 años sin hacer presupuestos, lo cual es totalmente contrario a las normas, a la ley y a la lógica. Hubo una época que era la época del ladrillo y del ingreso de dinero fácil, dinero por construcciones y todo esto, donde el ayuntamiento recibió mucho dinero y ese dinero se gastó en cosas absolutamente superfluas. Por ejemplo, decidieron que el ayuntamiento de Cuenca se tenía que acoger a la ley de grandes ciudades, por ejemplo. Eso crea una serie de gastos más, porque es una serie de instrumentos y es una serie de organismos que son más para ayuntamientos de verdad de grandes ciudades que para un ayuntamiento como el de Cuenca, pero que daba muy bien, daba mucho porte. Otra cosa absolutamente kafkiana fue construir lo del bosque de acero. El bosque de acero, que ya veréis que no sirve absolutamente para nada, eso se hizo con el dinero que dio una empresa a la que posteriormente se le iba a recalificar terrenos. Estamos hablando de que en aquella época, en la época de Cenzano, se intentó hacer un plan de ordenación municipal donde hay ciertos terrenos que se iban a recalificar al hacer ese plan. Ese plan de ordenación municipal no se llegó a hacer, pero los empresarios, los constructores sí que soltaron la tela y con ese dinero se hizo el bosque de acero. ¿Qué pasa? Que ese dinero se debe. Todavía se debe. Los constructores supongo que estarán de los nervios. Es decir, todos son chanchullos. Vale. Y entra dinero por todas partes y entonces hacemos cosas de estas. Volvemos al tema del agua. El agua, los servicios del agua aquí en Cuenca siempre han sido buenos. Los servicios del agua han sido de una gestión, digamos que normal. Yo creo que eran manifiestamente mejorables. Es decir, se podían hacer mucho mejor. Por ejemplo, el tema de contadores, de lecturas de agua, hay una serie de cosas que se podían haber hecho, cuando se estaba siendo un servicio del ayuntamiento. Se dice que se va a hacer a partir de ahora. Claro, eso es lo que nos sorprende, porque ¿con qué personal? Lo están gestionando a través de una aplicación informática y quieren cambiarlo claro, para que todo sea informatizado. Ya, pero bueno, en cualquier caso hay una cosa clara, es decir, si los trabajadores que han estado en el servicio de aguas en el ayuntamiento son los que pasan a Aguas de Cuenca
y son los que van a hacer el mismo trabajo, es decir, lo único que van a cambiar es su nómina, que va a tener un logo y ahora va a tener otro, supongo que los servicios serán los mismos, o se van a multiplicar por 4 trabajando. Es decir, si hacían una serie de cosas, si ahora son los mismos y no va a aumentar la plantilla, pues resulta que el servicio va a ser exactamente el mismo. Entonces, por ese lado no cuadra. Por el lado ese no cuadra. Si me dijeran que iban a aumentar la plantilla en no sé cuántos trabajadores, no sé cuántos objetivos, diríamos, pues a lo mejor han decidido que, bueno, van a arreglar un poco, porque realmente es un servicio normal, pero manifiestamente mejorable. Hay zonas, por ejemplo, sobre todo por la zona de las 500, creo que hay algunos problemas, porque las instalaciones son muy viejas, porque todo eso requiere además, aparte del mantenimiento, requiere una serie de inversiones que no se hacen. El hecho de que Aguas de Cuenca, en vez de ser una empresa pública, fuera un organismo público, ¿qué dificultades o qué contras tendría? Es decir, cuando dices organismo público, estás diciendo como es hasta ahora, es decir, de gestión directa del ayuntamiento. No, que no sea empresa pública. Que no sea empresa, podría ser, es que hay 3 formas. Vamos a ver, una sería gestionarlo directamente el ayuntamiento, otra es el modelo que se ha elegido, que es una empresa pública, y luego sería, efectivamente, y luego sería pasárselo directamente a una empresa privada. Vale, o sea, este modelo está a caballo entre lo público y lo privado. Vale. Estamos hablando de la teoría. Sí. De la teoría. Luego en la práctica, entonces, lo que hay que ver es el desarrollo de eso. Se dice empresa pública y gestión privada, ¿por qué subcontrata a empresas privadas? Efectivamente. Vale. Es decir, eso es como lo de los hospitales que dicen esto del hospital público, porque se supone que los ladrillos son de la administración, los ladrillos y las paredes y las ventanas son de la administración, pero la gestión es privada. Es decir, la gestión se la dan a la empresa de Tibusca, que tiene que sacar beneficios de ese dinero, y lo va a gestionar como ellos quieran, es decir, quitando médicos, quitando enfermeras, quitando no sé qué, no sé cuánto. Vale. Pues esto va a ser lo mismo. El tema es que el ayuntamiento se ha llenado la boca de decir que es una empresa de capital, o sea, 100% capital público, pero además la gestión va a ser pública, es decir, desde esa misma empresa. Nosotros nos tememos que al final lo que van a hacer es lo mismo que hacía el SIME en su momento, es decir, el ayuntamiento le encomienda un trabajo, que es la gestión del agua, y la empresa esa va a decir, muy bien, ahora yo esto, para darme este servicio que tengo del ayuntamiento, voy a contratar con otra empresa. Vale. Y entonces ya no hay quien le meta mano a eso, porque ya han salido, o sea, se han escapado de lo que sería el control de la ley. ¿Hay algún antecedente de este tipo de privatización a largo plazo? En muchísimos sitios de España se está haciendo. ¿Podrías...? En Madrid, por ejemplo, tienen un problema gordo con el canal de Isabel II, que también están intentando, pero ahí lo que están haciendo ya no es hacer, o sea, decir una empresa de capital 100% público, sino pasarlo a una privada. Es decir, ahora mismo los ayuntamientos, cuando se les ha acabado el chollo de ingresar dinero por la vía de la construcción, como normalmente los ayuntamientos lo que han hecho son grandes, es decir, empresas municipales, organismos municipales absolutamente mastodónticos, eso hay que financiarlo de alguna forma. Como ya no entra dinero de la construcción, pues ahora tienen un sitio de donde sacar, que es el agua. Vale. El contrato es por 20 años. Sí. Por tanto... 20, 25, sí, por ahí. Sí, 20. Por tanto, durante los próximos 20 años no puede llegar a ser una empresa privada. Va a tener que seguir siendo una empresa pública de gestión privada. Teóricamente sí. Vale. Todo es teoría. Todo es teoría. Pero la práctica, ¿cuál es? Es decir, cuando un ayuntamiento o una institución pública transfiere o encarga esos trabajos a una empresa privada, esa empresa privada tiene que aportar un canon multimillonario, porque con ese dinero de ese canon la empresa en cuestión tiene que, o sea, el ayuntamiento en este caso tendría que hacer todas las inversiones durante esos años, una serie de inversiones, no de gastos corrientes, sino de inversiones en obras y en el acondicionamiento de las redes,
durante, en este caso, los 20 años. De hecho, en la encomienda de gestión aparece. Esa es la función de ese canon que dan las empresas. Ahora bien, esas son las empresas privadas, pero las empresas públicas no tienen que hacerlo. Porque es que no es su función. Cuando es privado, sí. Pero cuando es una empresa pública, es el primer caso en España, reconocido por el alcalde. O sea, lo dijo en un acto informativo que hizo Tierra Unida, el señor alcalde fue allí y lo dijo que efectivamente es el primer caso en España. Entonces, no tiene ninguna razón que una empresa pública le pague un canon al ayuntamiento que es público y que es del mismo. No tiene ninguna razón de ser. ¿Los beneficios de esa empresa no van directamente al ayuntamiento? El ayuntamiento, es decir, lo que hay estipulado es, en principio... Me refiero, el agua da beneficios. Va a dar beneficios, lógicamente. Va a dar beneficios ahora mismo ya da beneficios. Ahora mismo... A razón de... Pero no es una cosa... Pues 500.000 euros. 500.000 euros puede ser. Sí, pero vamos, que no es decir, no es una cosa absolutamente válida, teniendo en cuenta que hay ciertas deficiencias, o sea, que es manifiestamente mejorable el servicio. Vale, pero al ser empresa pública, los beneficios van al ayuntamiento. Va una parte. Una parte y la va otra. Una parte. Lo que está estipulado es que, aparte del canon, que en eso sí que quiero hacer hincapié, en explicar la mecánica de ese canon, es decir, el canon que van a pagar, que el alcalde dijo que está, no, eso está en la encomienda que hace el ayuntamiento a la empresa esta. Lo que le dice es que, bueno, muy bien, usted va a haber dos formas de pagar, digamos. Un canon de en torno a 18 millones de euros. 18 millones de euros es mucho dinero. Que se supone que es el canon con el que el ayuntamiento tendría que acometer las... 18 millones de euros, ¿en cuánto tiempo? Eso se lo daría... No, eso se lo daría el primer año. Ah, vale. Con ese dinero, con ese canon multimillonario, la teoría es que el ayuntamiento tiene que hacer frente a las inversiones en obras de infraestructura de agua, de servicio de agua, de limpieza de depuraciones, todo eso. Entonces, sería para eso. Pero lo que ha dicho el señor alcalde, y lo ha repetido hasta la saciedad, es que lo que pretende hacer con ese dinero es pagar facturas pendientes. Con lo cual, claro, o sea, es el colmo de la desfachatez. Luego, entonces, lo que está pretendiendo es que, como no puede, porque además es que encima lo han dicho, como no pueden endeudarse, el ayuntamiento como tal no puede endeudarse más por la legislación. Va a endeudar a la empresa. Efectivamente, lo que va a hacer es hacer esta historia, pillar ese dinero y dedicarlo a pagar facturas, algo que va contra la propia ley, porque se supone que esos cánones multimillonarios son para que luego el ayuntamiento vaya haciendo las inversiones pertinentes en el servicio de aguas, no es para pagar facturas, no, el canon se paga para eso, no para pagar facturas. ¿Qué pasa? Que ese dinero, la empresa Agua de Cuenca no tiene un puto duro, o sea, no tiene nada. Tiene que pedirlo a bancos. Tendría que pedirlo a los bancos. Lo primero, vamos a ver si encuentran bancos que suelten ese dinero para dárselo al ayuntamiento para que pague sus facturas. Eso es lo primero. Lo segundo, esos préstamos van a hipotecar el agua. Efectivamente, van a hipotecar el agua y la gestión del ayuntamiento. Porque claro, si el banco les da X dinero, la contrapartida, lo que se está poniendo de aval es el suministro del agua. Es decir, el agua, un bien público, se está utilizando para fines menos públicos. Se está utilizando como aval. Es decir, si por una razón X, la que sea, esa empresa no puede afrontar esos pagos, ¿qué hace el banco? Se queda con los servicios de agua. Vamos, que el agua pasa a ser de un banco. Si la empresa quisiera afrontar esos pagos, pues sube las tasas. Claro, efectivamente. Es curioso. Aparte de ese canon multimillonario, según la encomienda siempre, cada año tendría que pasarle la empresa al ayuntamiento un 25% de los... Beneficio. Bueno, sería como un beneficio, sería de los ingresos.
Efectivamente, es una parte de los técnicamente es como es de caja, el flujo de caja. El flujo de caja. Bueno, pues un 25% del flujo de caja es lo que le tendría que pasar anualmente, además de ese canon multimillonario que hemos dicho. Claro, el truco es que si tú la encomienda se la das para 25 años, durante esos 25 años que esa empresa ha pedido préstamos a bancos, ya no vas a poder hacer, tú no puedes hacer nada, estás pillado porque ya estás hipotecado. Es decir, entonces hipotecan al ayuntamiento, pero no para ahora, sino para no sé cuántas legislaturas, para 25 años. Viendo la situación en la que está el ayuntamiento, ¿crees que ha sido una solución a la desesperada? Sí, claro. ¿Pero crees que puede ser una solución? No. No lo va a ser, no lo va a ser. No lo va a ser porque... ¿Y qué coste para las personas va a tener? Pues para las personas va a tener, en principio, y esto es importante, el primer año va a subir un 18%, es decir, en el 2013 sube un 18%. El agua. El agua. A partir... Eso ya está. Eso la ordenanza municipal que sacaron de las tasas del agua, se aprobó el año pasado, establecía que el precio iba a subir un 18%. Y que cuando se ha dado la encomienda a la empresa esta, este año se iba a mantener ese precio. En el 2013 se iba a mantener esos precios que aprobaron en el 2012. Y esos precios sean un incremento del 18%. Vale. A continuación, lo que dice también la encomienda es que hasta el año 2015 se puede subir como máximo el IPC. Es decir, los recibos pueden subir como máximo la subida que tenga el IPC. Pero a partir del 2015 la subida será como mínimo del IPC. Como mínimo. Ese pequeño detalle, que no se lo han contado a nadie, puede ser una barbaridad. O sea, una barbaridad, toda la barbaridad que consideren oportuno los bancos. Han cambiado el como máximo del IPC al como mínimo. Ese pequeño detalle no lo han dicho. Eso está en la encomienda de gestión. Vale. Eso es, no sé si estará todavía, me imagino que estará todavía en internet, pero vamos, se puede entrar perfectamente. Vale. Es un pequeño detalle importantísimo. Izquierda Unida ha hecho hincapié en... Izquierda Unida ha hecho alegaciones a la decisión de pasar la gestión del agua a esta empresa. Ha hecho alegaciones es decir, no ha podido hacerlas porque no se ha sometido a exposición pública, pero se lo hizo a la memoria. Toda la memoria, y ni tan siquiera han contestado. Es decir, estamos esperando que contesten todavía las alegaciones. Han tenido la desfachatez de no someter a exposición pública lo que es la encomienda de gestión, que tenía que haber ido todo en uno, como siempre se hacen en cosas de estas. Es decir, la memoria y decir, mire usted, por esto se va a pasar, y esto es lo que vamos a encargar. Pues no, lo han hecho por separado. De tal forma que en la memoria no figuran los precios ni las tasas, ni las deudas, ni el mecanismo financiero, pero en la encomienda de gestión sí, y eso es lo que no se ha sometido a exposición pública. Lo hemos denunciado convenientemente y convenientemente no nos han hecho caso. ¿Qué va a hacer Izquierda Unida o qué está haciendo? Izquierda Unida lo que ha apostado es por seguir luchando desde todos los frentes que pueda porque esto no se lleve a cabo. Pero ya se ha llevado a cabo. Hay muchas cosas... ¿Hay algún efecto que pueda hacerlo retro? Efectivamente, esa es la jugada. Cuando te he explicado lo del canon multimillonario, sí, el canon multimillonario y un 25% del flujo de caja que se le pasaría anualmente, la encomienda considera una segunda opción. Y es que en el caso de que ese canon multimillonario no se pudiera pagar por la razón que fuera, lo que se pagaría anualmente, en vez de un 25%, el flujo de caja sería un 80%. Curiosamente, en los presupuestos de este año, en el borrador de presupuestos, aparece que le va a pasar el 80%, es decir, la segunda opción. Es decir, no aparece por ningún sitio el ingreso ese multimillonario que pensaban hacer. ¿Por qué no aparece? Pues a mí, a Izquierda Unida, nos parece que puede ser porque no hayan encontrado bancos que se fíen.
Es decir, cuando han optado por la segunda opción, que es lo que desde Izquierda Unida hemos planteado que sería preferible hacer, pues nosotros entendemos que no es porque ellos hayan decidido que es lo mejor, no, es porque no han debido de encontrar dinero por ningún sitio. Y nosotros, ¿por qué decíamos lo de que era mejor lo del 80%? Pues muy fácil, por no endeudar a esa empresa en 18 o 20 millones de euros que iba a tener hipotecado al ayuntamiento durante 20 y tantos años. Y la opción sería seguir, o sea, es decir, cuando llegue otra corporación, volver con el servicio de agua donde tenía que estar y de donde nunca se tenía que haber ido, que es el ayuntamiento. Esa sería la forma de que se pudiera dar marcha atrás, porque en cuanto que se pille un préstamo de 20 millones de euros, estás pillado, pero además no esta corporación, sino las 4 que vengan siguientes. Actualmente el ayuntamiento de Cuenca, ¿con qué bancos tiene deudas? Tiene con todos, tiene con el Banco de Bilbao, tiene con Caja Madrid, tiene con la CCM, tiene con, no sé si con el Banco de Sabadell tenía alguno, no sé si es uno de los que han terminado de pagar o no, pero con el Banco de Sabadell también tenía. Y luego tiene con el Centro de Crédito Oficial, ¿no? ¿Qué plataformas estáis llevando a cabo? Nosotros lo que entendemos es que la defensa de la gestión pública del agua, en este momento donde tiene que darse la batalla, donde tiene que manifestarse más claramente, es en la plataforma por la defensa de los servicios públicos, que creo que, vamos, lo está haciendo. Esa es de cuando... Esa se editó cuando lo intentaba privatizar Pulido. Vale. Ahora ya... Entonces, actualmente la empresa de aguas de Cuenca es una empresa pública de gestión privada. A nuestra forma de ver, sí. Es una empresa pública porque el capital teórico es público. Vale. Pues vale, es del ayuntamiento, 100%, vale. Teóricamente sí, la práctica va a ser la que tenemos, claro. En el momento en que hay un banco que suelte 20 millones de euros, el que pone las perras es el que manda, evidentemente. ¿Algo que alegar sobre Pricewaterhouse? Sí, bueno, esa fue el Pricewaterhouse. Curiosamente, esa empresa ahora dependía, en ese momento cuando se hizo, dependía de un exalto cargo socialista, vamos, era Jordi Sevilla. Y era la que aconsejaba hacer este tipo de jugadas, ¿no? Hizo un estudio, costó un riñón, porque me parece que costó como 18.000 euros. Estaba colgado en internet, yo lo tengo también, y la verdad es que para hacer eso, por mucho menos, lo hace cualquier estudiante de economía. ¿Establecía las bases de la empresa pública? Lo que establecía era que tenía que utilizarse el agua para financiar la historia de esta, que por ahí tenía que ir la cosa. Vale, pues muchas gracias. No sé qué ¿Algo más que quieras decir? No sé qué es lo que me había dicho antes. Si quieres explicar la diferencia entre derecho administrativo y derecho mercantil. El derecho administrativo es el que, digamos, el que tutela o por el que se rigen todas las empresas públicas, o sea, todas las administraciones públicas, y el mercantil es por el que se rige la empresa privada. Vale. ¿Y diferencias entre uno y otro? Toda la legislación. Completamente. Todo completo. Las tasas y los precios. Sí, es otro ejemplo en el que una cosa es lo público, o sea, las tasas son los precios que se paga por los servicios públicos, pero las tasas, el concepto de tasa es que cubre exclusivamente el coste, es decir, no hay beneficio. Es decir, hasta ahora la tasa, el agua era una tasa que se calculaba en función de lo que costaba, es decir, si cuesta por cada litro o por cada metro cúbico 5, pues las tasas tienen que ser de ese calibre, no puede haber diferencias, no puede haber beneficios. Los precios públicos también, pero cuando estos señores meten ya lo de la empresa esta de Agua de Cuenca, ya no hablan, en esa encomienda de gestión que te he dicho, ya no hablan de tasas, hablan de precios. El precio es otro concepto distinto. O sea, el precio no recoge el que tiene que ser, el que no tiene que tener beneficios. O sea, son pequeñas cosas que vas uniendo y dices, pues esto está encantado. Y yo lo que sospecho es que si los trabajadores son los mismos, no ha habido incremento, se van a ir jubilando, pero más rápido.
y no hay previsiones de que haya aumento de plantilla, alguien lo tendrá que hacer. Hay un caso muy claro que es en la depuradora de aguas. Había 4 trabajadores, se ha jubilado uno, ahora solo quedan 3. Ahora solo quedan 3. ¿Crees que esto es lo que pretende realizar empresas, Aguas de Cuenca, conforme vayan envejeciendo sus trabajadores? Claro, efectivamente. Va a ser irlos, o sea, decir, esas plazas van a desaparecer, ¿y cómo se van a sustituir? Pues con una empresa privada. A subcontratar. A subcontratar, porque es que en el momento en el que tú le das la encomienda a Agua de Cuenca, esa empresa subcontrata con quien le da gana. Claro. Vale. Lo que ha hecho el SIP hasta ahora. Y el EMPUSER, porque eran empresas públicas también, pero subcontrataban a quien les saliera ahí. Que pueden hacer lo que quieran. Efectivamente. Ya no están acogidos a la ley de contratación pública, que tiene que ser expuesta, no sé, como en fin, tiene una serie de condicionantes. Vale. Pues estos son cosas que se buscan ¿Ley para... de contratación pública? ¿La? Ley de contratación pública. De contratación pública, sí. Vale. Esa es la que rige pues todos los contratos que hace la administración. Vamos a cortar. Vamos a cortar.